24 minutos sobre las 11 de la noche. José Antonio Bastos, muy buenas noches. Buenas noches. Un auténtico placer recibirte aquí en el plató de Vía V, unos meses después de que yo tuviera el honor de mantener una conversación en público contigo, unos actos que procuráis organizar en diferentes ciudades de España y que precisamente te trae otra vez a Galicia. Mañana vas a estar en el auditorio de la Fundación en A Coruña a las 7:30, en este caso será el periodista Gonzo, sí, con el que participarás. Bueno, buenas noches. Buenas noches, el placer es mío y el honor es mío también. Te digo yo que no, seguro que no. Bueno, sí, estábamos sí. hablando de elecciones, mañana acaba esta campaña electoral, el domingo también. No te voy a preguntar por las elecciones, lógicamente, pero sí no por cómo vives un poco este ruido electoral. Una persona que está preocupada por los grandes asuntos que competen a la humanidad, por lo mal que lo están pasando millones de personas, por la muerte injusta de seres humanos. Estamos peleándonos con una ansiedad permanente por lo que va a suceder mañana. Yo no sé qué perspectiva tienes de todo esto que está pasando estos días. Pues no mucha, la verdad. Es que es algo que me pilla de manera muy periférica. Llevamos ahora unas cuantas semanas completamente concentrados en Yemen, el terremoto de Nepal, lo que sigue sucediendo en Siria, el lanzamiento de un nuevo esfuerzo para ayudar a las operaciones de rescate de las personas que se lanzan a cruzar el Mediterráneo, y a los que no me ha dado tiempo ayer saliendo de Barcelona me enteré que tenía que acordarme de votar el domingo, pero casi se me pasa. Pero casi estás en otra cosa, ¿no? Sí, casi estás en otra cosa. Bueno, decía que nos veíamos hace unos meses, en aquel instante, yo no sé si utilizar esta expresión, el asunto de moda era el brote de ébola, la epidemia de ébola, sí, probablemente porque nos tocaba un poco cerca con aquellos contagios que se produjeron aquí en España. José Antonio, en estos momentos, ¿cuál es tu principal preocupación que compete a Médicos Sin Fronteras en España y a la organización en general? Bueno, desgraciadamente son más de una. Desgraciadamente cuesta mucho elegir cuál es el peor de los sitios donde trabajamos. Seguramente Siria sigue siendo el lugar que genera más sufrimiento humano en más millones de seres humanos. Eso empiezan a ser vomitados al Mediterráneo ya literalmente. Pero la situación en Yemen es catastrófica. Burundi está en una situación dificilísima y no sale nunca en la prensa. Y luego tenemos la coalición de cenicientas de países completamente ignorados donde las cosas no han mejorado nada. República Centroafricana, Sudán, Congo, te añadiría a la lista millones de personas en Honduras, El Salvador y Guatemala que viven situaciones de violencia muy parecidas a una guerra, pero de violencia generada por grupos criminales. Hay muchos rincones oscuros de los que el mundo no sabe y que siguen estando muy mal. Bueno, pues vamos a detenernos en un asunto que nos toca especialmente de cerca, que es eso que está pasando en el Mediterráneo. Sí. Miles de personas, estamos hablando de casi 2000 personas que han muerto en lo que llevamos de año. Bueno, situaciones incomprensibles, ocupan titulares durante unos días, enseguida desaparecen en cuanto aparece un político de turno. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una conexión con el plato de informativos. Allí está nuestra compañera Uxía Rodríguez para que nos actualice un poco los datos de esta ignominia que está aconteciendo sí, aquí, en donde estamos nosotros. Adelante, Uxía. Pues Fernanda, como decías, en lo que va de año han muerto casi 2000 personas, en concreto unas 1800 personas intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a suelo europeo. Sin ir más lejos y como ejemplo, Médicos Sin Fronteras rescató en solo 2 días, el 13 y el 14 de mayo, a 1200 personas. Ayer mismo 900 inmigrantes fueron rescatados a bordo de 3 pateras. Uno de los ocupantes perdió la vida. En medio de esta insostenible situación, esta semana comenzaba con una decisión. Europa decide lanzar una misión militar destinada a combatir las mafias de la inmigración, una misión que intentará en un primer momento establecer las rutas de esas embarcaciones y después interceptar en alta mar a quien traslade inmigrantes. La última fase contempla la destrucción de los barcos de traficantes. La otra parte de este acuerdo de la Unión Europea más complicada tiene que ver con el sistema de cuotas. Bruselas prevé acoger a 20.000 refugiados en 2 años. Hay que decir aquí que hay más de 4 millones de sirios que viven en campos de refugiados fuera de su país. A España le tocaría de esos nuevos cupos a acoger a unas 5.000 personas, lo que es más o menos el triple de los permisos que está dando actualmente, algo con lo que el gobierno español no está de acuerdo. Comprometerte a integrar emigrantes a los que no puedes dar trabajo es, a mi juicio, hacer un mal servicio. Estamos absolutamente dispuestos a hacer el esfuerzo solidario que se nos pida, siempre lo hemos dicho, pero hay que ese esfuerzo solidario tiene que ser un esfuerzo proporcionado, justo y realista. Y en mi opinión los criterios que maneja la Comisión no lo son.
Las medidas que está tomando Europa son para muchos insuficientes e incluso erróneas. Los inmigrantes fallecidos en lo que va de año, como decíamos, casi 1.800, son 30 veces más que en el mismo periodo del año anterior. Cifras que verdaderamente asustan. Casi 57.300 inmigrantes irregulares llegaron a Europa en el primer trimestre de 2015. La cifra triplica la del mismo periodo de 2014. 32.400 personas, en su mayoría kosovares, han entrado en la Unión Europea por los Balcanes, frente a los menos de 1.000 que lo habían hecho el año pasado. A Italia han llegado 10.200 más, y eso sin contar los 10.000 adicionales rescatados en alta mar, según la Organización Internacional para la Migración. Por Grecia y Bulgaria han penetrado 13.500, casi el triple que hasta marzo de 2014, y por España 1.200 adicionales. Y las cifras van en aumento. En el año 2009, 100.000 inmigrantes intentaron cruzar ilegalmente las fronteras europeas. El año pasado fueron 283.000. De esos, 245.000 lo hicieron a través del mar. La Unión Europea calcula que más del 80% de la inmigración que llega a Europa es potencial beneficiaria de protección internacional. Bueno, pues estas son solo algunas de las cifras de este drama. Bueno, efectivamente, podríamos estar toda la noche tratando de desmenuzar lo que está sucediendo. José Antonio, la pregunta del millón, ¿qué hay que hacer? Desde luego mucho. Lo primero, darse cuenta de que el término inmigrante lleva una connotación de persona sana y fuerte que busca una vida mejor, que no es el caso. Ahora son familias que huyen desesperadas de bombardeos, de represión política en Eritrea, situaciones muy desesperadas. Yo creo que hay que empezar a hablar de huidos, sencillamente, y nos olvidamos ya de si son emigrantes, buscadores de asilo político o refugiados, porque son gente que huye desesperada. Es un problema... Era un síntoma secundario de lo mal que está la situación en muchos países de Oriente Medio y otras partes del mundo, y empieza a ser un síntoma que se ha convertido en un problema principal y requiere, para empezar, el mismo grado de solidaridad y generosidad por Europa que tienen países como Kenia, Líbano, Turquía, Siria, Pakistán, otros países en el mundo que con unas situaciones económicas mucho peores que países europeos acogen a millones de refugiados. En este momento están entrando más refugiados sirios por día en Líbano, un país chiquitito con una inestabilidad política brutal, que asume mucho riesgo con esto, que en Europa por año. Esto es, desde luego, es incomparable. Yo creo que hay que empezar, y desde luego, primero facilitando una acogida a personas que son, en términos legales, como decías aquí, 80% de ellos por lo menos refugiados, son gente que el mundo decidió ya hace, desde la Segunda Guerra Mundial, que se merecen la solidaridad de otros y acogerles. Y desde luego un esfuerzo mayor por solucionar el origen del problema de donde huyen. Desde luego nada que ver con andar atacando militarmente a los traficantes de clandestinos. Claro. Eso es una locura, no tiene nada que ver con corregir el problema. Es literalmente matar moscas a cañonazos y matar a alguna persona de estas que huyen por el camino. José Antonio, ¿qué le está pasando a Europa? Se supone que era un territorio con una cierta capacidad para entender al resto de la humanidad. Estabas poniendo el ejemplo de que países mucho menos desarrollados económicamente y con más problemas que Europa están tomando decisiones diferentes. ¿Qué está pasándole a Europa? Yo sobre Europa generalizar no me atrevería, porque en Europa hay mucha gente con ideas muy diferentes. Yo creo que en este momento se puede hablar de las decisiones que toman los líderes europeos, que es diferente a lo que pasa en Europa. En España tenemos una experiencia bastante interesante en Médicos Sin Fronteras, con el apoyo que seguimos recibiendo incrementalmente de año en año de la población española para donaciones que recibimos para trabajar en Médicos Sin Fronteras, que es completamente contraria a la tendencia de las autoridades españolas, exactamente, de financiar la ayuda humanitaria en el mundo. Entonces, yo creo que en Europa hay mucho más potencial de solidaridad, lo que pasa es que las autoridades han decidido no permitir que eso se exprese y que suceda. ¿Pero por miedo? ¿Por qué? Eso yo no soy un analista político sofisticado, yo no sé por qué, es un error, no sé por qué. Las causas no las sé, pero desde luego es injustificable. Todos estos miles de seres humanos con este carácter de refugiados que tú apuntabas, ¿en qué situación se encuentra? ¿Qué tipo de dramas personales y en qué situación se encuentra que estáis detectando desde Médicos Sin Fronteras? En Médicos Sin Fronteras tenemos la ventaja de que trabajamos en el lugar de origen de muchos de estos focos de migración y en muchos casos a lo largo del trayecto también. Trabajamos en Siria, trabajamos en Alepo, en la periferia de Alepo, trabajamos en los campos de refugiados libaneses y de Turquía, trabajamos en las rutas migratorias por tierra a través de la Europa del Este, entrando por Serbia y por
por Montenegro. Hemos empezado a trabajar ahora mismo en el Mediterráneo también y sabemos que es una situación absolutamente desesperada. Desde luego tiene muy poquito que ver con el estereotipo de persona que alegremente decide que quiere comprarse una televisión en color más grande, entonces me voy a trabajar a un país más rico para ahorrar más. Eso no es el caso ahora mismo. Como te comentaba antes, ya no son jóvenes varones en el trabajo, son familias enteras. Son gente que se lleva, no se deja a la familia allí y ya les mandará dinero. Vámonos todos de aquí, porque aquí no se puede vivir. Escuchamos al ministro de Asuntos Exteriores español apuntar que no está España en condiciones de recibir ese cupo de refugiados que le tocaría a nuestro país, apelando a la crisis económica y a los problemas de paro que existen en España. ¿Qué argumentas tú? En primer lugar, la comparación con países con una situación económica muchísimo menos boyante, todavía, a pesar de que estamos en una crisis, somos un país que no está en la mitad inferior de las economías del mundo, ni mucho menos. En segundo lugar, que en muchísimas situaciones los programas de acogida y reinserción de refugiados y de buscadores de asilo político en el pasado en España no han dependido nunca de la situación del mercado de trabajo. Eran programas de apoyo social a una minoría en situación frágil y eso no se relaciona directamente con la fuerza de trabajo. El problema es enfocarlo como un problema de migración. Claro. El ministro hablaba de migrantes, no son inmigrantes, son refugiados políticos. Claro. Y los programas de apoyo a los refugiados políticos contemplan la reinserción social y la posibilidad de conseguir trabajo como una posibilidad más, pero no es el objetivo principal. Bueno, estamos hablando mucho de ese carácter, de ese acento, pero bueno, hay otra vía de entrada de inmigrantes que tienen no este acento concreto que hablamos, pero también que es a través de las fronteras españolas. Quería compartir contigo dos imágenes, a ver qué te sugieren. Una es una foto que yo creo que tocó algunas conciencias, es de hace un tiempo ya, una famosa fotografía que es la valla de Melilla, con un grupo de inmigrantes subidos a esa valla tratando de pasar a Europa, y el lado español con este campo de golf. Yo no sé qué te sugiere esta imagen, José Antonio. Pues una visión comprimida de una realidad geográfica. Falta el Mediterráneo en medio, pero vamos, es lo que está sucediendo, y es surrealista. Pensé que ibas a poner la imagen en este caso sí que era un emigrante muerto en una playa con la gente bañándose a su alrededor. Bueno, podemos poner esta también. No, hay muchas, efectivamente. Hay más. Esa famosa fotografía que en su momento hubo una cierta discusión sobre el enfoque, el encuadre, etcétera, etcétera. Bueno, para ti es un resumen un poco de lo que está pasando en el mundo. Sí, sí. ¿Cómo puede una parte del mundo ignorar lo que está sucediendo a su lado, ¿no? Esto sucede en todo el planeta, un poco, en todos esos sitios en los que vosotros intervenís directamente. ¿Convivís con esas dos realidades permanentemente? Sí. Yo creo además que lo que está sucediendo en Europa no es único. Tenemos los Rohingya en el sureste asiático, una situación igual de desesperada, con una situación regional más complicada o diferente. No es una Unión Europea lo que hay, son países diferentes, situaciones políticas muy diferentes y tenemos el caso de, como te comenté antes, la violencia de Centroamérica. Los países más peligrosos del mundo en este momento no son ni siquiera Siria o Irak para vivir, o Afganistán. Países más peligrosos donde muere más gente de muerte violenta en este momento son Honduras, El Salvador y Guatemala. Son los países, y México muy de cerca, son países. Entonces, esto está generando una oleada de migración a Estados Unidos que ya no es la migración que había hace una década de personas buscando el mejor. Son gente desesperada que busca, arriesgando mucho, cruzando México de manera muy peligrosa, arriesgando mucho, quieren llegar a un sitio donde estar seguros, ya no buscan una vida fantásticamente mejor. Bueno, José Antonio Bastos es médico de familia, empezó a ejercer en el pueblo de Barajas, pero en el año 91, bueno, haces tu primera misión para Médicos Sin Fronteras, creo que era para Médicos Sin Fronteras, ya era para Médicos Sin Fronteras. En concreto, la frontera entre Irak y Turquía. Se trataba de atender a refugiados kurdos. Te han hecho esta pregunta 1000 veces, pero me gusta que la compartamos con nuestros espectadores. ¿Por qué tomas esa decisión de vincularte a una organización que finalmente acabará siendo tu vida? Yo creo que la decisión no la tomo bruscamente en ningún momento. Yo tenía un instinto cuidador. Yo cuando éramos pequeños, íbamos a excursión, yo me llevaba el botiquín, una cajita con tiritas, me gustaba por si alguno se caía, ayudarle. Decidí ser médico porque tenía ganas de ayudar a otras personas, muy sencillamente. Y luego recuerdo muy bien dos cosas durante mi adolescencia y juventud. Primero, las imágenes en televisión que todos estamos acostumbrados a ver que te conmueven, que te dan es un puñetazo en el estómago, es decir, las hambrunas en África. Yo recuerdo muy bien la guerra civil de Líbano, la guerra en Nagorno-Karabaj, las hambrunas de Etiopía. Y en este caso, en vez de solo llorar o desesperar, decía, yo quiero hacer algo, yo quiero poder hacer algo. Un día yo estaré ahí dentro haciendo algo y quiero ser médico para poder ir ahí a hacer algo. Y luego tuve la suerte enorme que durante mi carrera me tocó hacer las prácticas y hacer la mitad de la carrera en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid,
que era el único centro que daba atención médica a los poquísimos refugiados políticos que había en Madrid en ese momento. Y entraste en contacto con esa entré en realidad. contacto ¿no? con esa realidad directamente. Eran me acuerdo, refugiados iraquíes, iraníes, vietnamitas, argentinos, de varios países que venían huyendo y pude a través de ellos pensar, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Has estado en contacto a partir de entonces con muchísimos refugiados. Yo no sé si hay un perfil que los vincule. ¿Cuál es un poco su actitud hacia lo que les está pasando? ¿Están enfadados, están cabreados, están resignados, están asustados? ¿Son parecidos todos los refugiados o no? ¿O es un error considerar esto? Es un error considerar que todos los refugiados son iguales, igual que los seres humanos en general. Es un error considerar que son iguales, excepto una vez que buscas debajo de la piel, entonces es que somos todos idénticos. No, los refugiados tienen perfiles y situaciones muy diferentes, depende de su cultura de origen, de las razones por las que están. En general, todos tienen un rasgo en común, que es el miedo, la desesperación. Nadie deja su vida y su casa por gusto. Es la desesperación, la nostalgia y el dolor terrible por lo que han dejado atrás y las razones por lo que han dejado atrás, que muchas veces conlleva la pérdida de muchos seres queridos, es muy diferente de cualquier otra forma de viajar o de desplazarse. Y yo creo que en estado puro el dolor. Es dolorosísimo tener que huir por miedo de lo que es tu vida normal. ¿Y cómo viven con esa cantidad de sentimientos terribles sobre ellos? ¿Cómo, nosotros tenemos una cierta incapacidad para superar contratiempos menores comparado con todo esto. En tu experiencia, ¿cómo son capaces de seguir adelante? De maneras muy diferentes de quienes sean. Los refugiados urbanos, de personas con un perfil cultural un poco más parecido al occidental y con un nivel de vida superior, les cuesta mucho más acostumbrarse a una situación de refugio en condiciones precarias. Las poblaciones, tengo más experiencia en África, campesinas, y no te digo a los que son nómadas por tradición, que se refugian, mantienen su estilo de vida nómada y se adaptan mucho mejor. Pero es muy diferente. Además, la experiencia de por qué huye un refugiado es o porque los bombas han quedado lo de tu casa, o porque están haciendo una búsqueda selectiva de tu grupo étnico, o porque son diferentes. Las condiciones en las que vive son diferentes. Yo creo que ahora mismo cruzar el Mediterráneo es de las condiciones más espeluznantes que he conocido. El dónde vayas a parar, ir a parar a un campo completamente organizado, está pasando ahora mismo en Turquía para muchos sirios, ir a parar sin tener el reconocimiento legal de ACNUR, pasan muchos sirios en Líbano, a redes de empleo clandestino, de semiesclavitud, es terrible. Caer en manos de grupos de traficantes de seres humanos es terrible. Yo creo que hay experiencias muy diferentes de refugio. Bueno, hablábamos de esa primera misión en la frontera entre Irak y Turquía, después vinieron muchísimas más: Bolivia, Kenia, Somalia, Tanzania, Ruanda. Bueno, la lista de países es enorme. Ruanda, ¿hubo un antes y un después en José Antonio Bastos en Ruanda? Sí, desde luego. Aquello... Bueno, yo creo que en José Antonio Bastos y creo que en muchas otras personas y yo creo que en la humanidad. Eso fue el terrible privilegio de ver un genocidio en primera persona, un despliegue de cultivo sofisticado del peor instinto de los seres humanos, que todos llevamos dentro y que es cuestión de saber cultivarlo bien, con una planificación muy sofisticada, con un ejercicio de la brutalidad. No fue solo el exterminio de un grupo étnico, fue un ejercicio, fue casi 1 millón de personas matadas a machetazos, no eran ni cámaras de gas ni fusilamiento, era realmente atroz y con un grado de sofisticación en la planificación espeluznante. Todo eso ahí en primera fila viéndolo, o suficientemente cerca, pero luego, quizá peor todavía, fue comprobar en las semanas y meses siguientes cómo se habla mucho de la pasividad. La comunidad internacional, encarnada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Bill Clinton y Kofi Annan, que en su caso era el responsable de los cascos azules, no fue pasivo, decidieron activamente no intervenir, que es muy diferente. Es un poco lo que pasó en Srebrenica, un enclave musulmán protegido, bosnio, en la guerra de los Balcanes, protegido por Naciones Unidas, que fue arrasado por las tropas serbias ante la indiferencia, la pasividad completa de los cascos azules, pero muchísimo más. Y es chocante, es un poco decir, no es solo ver cometer un crimen, es saber además que la policía ha decidido irse caminando hacia el otro lado y no mirar mientras está pasando. Es decir, esto es mucho peor de lo que me imagino. ¿Y qué cambió en ti asistir a eso? Desde luego, primero a corto plazo, entre eso y lo que viví en el 96-97, sobre todo, que fue como el contragenocidio, fue los refugiados hutus que habían huido de Ruanda, que estaban en el este de Congo, fueron
cazados como animales por una combinación de ejército ruandés y milicias tutsis, fue igualmente atroz. Desde luego de los dos salí en mi salud emocional dañado, de aquello me costó recuperarme. Pero mucho. ¿eso qué incorpora a un ser humano como tú? ¿Decepción existencial con la humanidad? ¿Te vuelves más cínico? Con las estructuras políticas de la humanidad, una decepción existencial entre mediana y grave y una dosis de indignación todavía mayor. Yo todavía pienso que es muy chocante que en el sistema legal internacional y en lo que existe hoy día nadie iniciara nunca una acusación formal de complicidad en genocidio a las estructuras internacionales que tenían el mandato legal y la financiación y todo de intervenir en esos casos y decidieron activamente no hacerlo. Hay que cogerse las actas del Consejo de Seguridad de entonces, hay que preguntar al señor Kofi Annan por qué decidió, en vez de responder a la petición del general Romeo Dallaire de aumentar las tropas internacionales allí para detener el genocidio, disminuirlos, en vez de aumentarlos a 3.000, disminuirlos a 300, quitaron recursos. Es todo una historia macabra que es muy inexplicable que no haya habido, y aparentemente no habrá ya tantas ninguna cosas reacción. inexplicables, supongo que te habrás encontrado. Pero eso es mucho más, es un paso un más plus. todavía, ¿no? Hablabas de cultivar, de que allí se cultivaban esos instintos terribles que permitieron a un grupo de seres humanos hacer las cosas que hicieron. ¿Cómo se cultivan? ¿Es fácil cultivar esos instintos? Yo creo que es facilísimo. ¿Cuál es el caldo de cultivo, digamos, de ese tipo de situaciones? ¿Qué resortes hay que tocar en una población para que eso acontezca? Yo creo que es facilísimo y eso es espeluznante. Yo creo que es facilísimo. Fue muy claro también en los Balcanes. Yo creo que la manera en que serbios, croatas y bosnios aprendieron y fueron estimulados por sus líderes políticos a rememorar una masacre de hace 300 años como la razón principal para ahora desatar tu odio, el odio y el miedo que van muy aliados, lo mismo entre los hutus y los tutsis. Eso es habilidad política de hacer un lavado de cerebro colectivo y yo pienso que es muy fácil. Creo que los nazis lo hicieron muy bien con la población alemana y es aterrador. Es quizá de las pocas iniciativas o sugerencias de carácter puramente político que yo me atrevería a poner en la mesa después de 20 años de trabajo humanitario, es que el mundo debería equiparse para detectar antes estos esfuerzos de sembrar odio. Es muy brutal lo que voy a decir, pero entre las guerras y las muertes de humanos hay diferencias. Es diferente un bombardeo con un grado alto de indiscriminación. Es diferente la guerra entre Eritrea y Etiopía en el año 2000, que pasó completamente desapercibida, 2000-2001, donde murieron, fue tipo Primera Guerra Mundial, eran trincheras en las montañas en la frontera, murieron 30-40.000 soldados de los dos bandos, no salen las noticias, eran soldados que murieron en el frente luchando, atroz, pero era un acto militar terrible, ¿no? Es atroz la gente que muere en bombardeos porque no apuntan bien y se cargan a los civiles alrededor del objetivo, pero andar buscando civiles para descuartizarlos vivos, para arrancarles los ojos, para la corbata famosa de tener la corbata, son cosas que ya desbordan, ¿no? El grado de sofisticación, de implicación de un individuo ejerciéndolo, el grado de sofisticación del sadismo, y cuando eso se siembra en una colectividad para que lo practiquen masivamente contra otra, es desatar un torrente de psicopatía que es muy espeluznante. Pero individualmente, ¿tú cómo te enfrentas? O sea, supongo que te has visto delante de personas que acababan de hacer cosas de este estilo. ¿Cómo conviven con su conciencia? ¿O no la tienen directamente? No, sí la tienen. Sí hay un espectro, como en todo. Hay gente que disfruta practicando la tortura, hay gente que lo hace por obligación realmente, y gente que sufre muchísimo haciendo sufrir a otros seres humanos. Y eso también... ¿Hay gente que sufre? Sí, hay gente que lo hace por obligación y que realmente... De hecho, hay gente, en cualquier caso de cualquier historia que escojas de práctica de la violencia, de la inhumanidad sistemática, seguro que desde los nazis en Europa, la represión en Argentina y en Chile famosísimas, el genocidio en Ruanda, en todas estas situaciones hay siempre seres humanos que deciden no participar en eso, sabiendo que van a pagar con la vida seguramente, y deciden que prefieren eso o toman decisiones. Esa otra mitad de la naturaleza humana es lo que a mí me mantiene animado. Es decir, eso existe también. Que supongo que lo que le cuentas a tu hija pequeña. A mi hija pequeña todavía no me atrevo a contarle muchas cosas. Me da porque con ese conocimiento de lo mejor y de lo bueno y de lo malo, supongo que plantearte qué se transmite, cómo se comunica a una criatura tan pequeña, cómo es el mundo. Hasta hace poco me daba pavor, hasta hace poco me daba terror. Cuando mi hija me pregunte en qué trabajas, papá, y yo le diga, pues trabajo en una organización que se dedica primero, pues niños como tú, pero que llevan 4 semanas sin comer y se les empiezan a pelar los huesos ya sin nada para que no se mueran. En sitios donde
donde la industria farmacéutica decide cobrar unos precios desorbitantes por vacunas y se mueren niños de cosas vacunables, pelear con la industria farmacéutica. Y en países como Siria, cuando las bombas caen en una planta pediátrica, un hospital, como hemos visto nosotros allí, pues eso, que ojalá le voy a decir a mi hija que soy payaso o jardinero. O sea, a estas alturas sería mucho más fácil que tener que explicarle por qué hace falta que gente como yo trabaje. ¿Qué pasaría en el mundo si no hubiera organizaciones como Médicos Sin Fronteras? ¿Habría estallado todo? No lo sé. Yo creo que habría mucha gente sintiéndose incómodamente indignada y solidaria sin saber qué hacer con eso. Creo que nosotros lo que hacemos al final es canalizar. Otro instinto de otra parte de la naturaleza humana que lo conseguimos canalizar y agruparlo. Tampoco es... el mundo, yo creo que, no sé si el mundo, el impacto de lo que hace Médicos Sin Fronteras, luego salvamos muchos centenares de miles y probablemente millones de vidas humanas cada año, pero al mundo le faltaría un testigo y una voz. Lo que hicimos con la epidemia de ébola fueron dos cosas. El año pasado fue, primero, atender a prácticamente la mitad de los pacientes en la primera etapa, prácticamente a todos, y lo segundo, repetidamente dar la señal de alarma al mundo. Aquí está pasando algo muy grave. En el genocidio de Ruanda fue Médicos Sin Fronteras, junto con Oxfam y alguna otra organización, los primeros que dijeron esto es un genocidio, no le llamen violencia política ni situación de descontrol, esto es un genocidio. Creo que nos toca... Y entonces quizá faltaría esa voz crítica que diera la alarma en muchos casos. En cualquier caso, Médicos Sin Fronteras tiene una doble vertiente que un poco apunta, sois médicos, pero la comunicación, la información forma también parte de la vocación desde el principio de la fundación de Médicos Sin Fronteras en Francia. Y yo no sé cómo crees que se puede romper esa tendencia de la que estamos todos secuestrados, por la que estamos todos secuestrados, y que tiene que ver con que... los conflictos, las crisis humanitarias ocupan lo que ocupan en los medios de comunicación durante el tiempo, que resultan mercancía informativa interesante para consumir en Occidente. ¿Cómo se puede romper eso? Porque la información es poder también en este caso, supongo, Sí. ¿no? Pues en eso estamos peleando todos. Desde luego, de primer lugar, agradeciéndote que nos hayas invitado aquí a hablar y a contar lo que pasa en el mundo y cómo lo vemos nosotros, pero si no, sobre todo aceptando, siendo muy claros en que nuestra misión es doble. Nuestra misión es asistir a las poblaciones en situaciones críticas para que sobrevivan esas crisis e intentar movilizar conciencias de las poblaciones civiles para que ellos puedan poner presión en los líderes políticos y a veces yendo a poner el dedo directamente en los líderes, en las personas con capacidad de decisión política, para que cambien las cosas que hay que cambiar. Pero ¿a ti te desespera un poco cuando ves las apuestas informativas, por ejemplo? No sé, ¿te incomoda ver los medios de comunicación, hacer un seguimiento de los medios de comunicación, decir, joder, mira que lleváis 3 horas hablando de tonterías y no le habéis dedicado medio segundo a esto? Sí, de manera un poco más a medio plazo y más como tendencia. Es muy chocante haber estado, y además como he estado entrando y saliendo de España y estando fuera temporadas muy largas, como me preguntabas ahora por las elecciones, muy despistado, el regresar y ver en qué se han convertido los medios de comunicación es muy chocante. Antes siempre había habido programas de telebasura, ahora es que es la mayoría. Pues la tele, te encuentras una cosa y dices, pero ¿dónde hay algo ya? Programas de investigación, programas un poco más serios de reflexión, empieza a ser, y más lejos, todos los colegas que conocimos en los años 90 de corresponsales míticos, todos despedidos de sus periódicos. Los medios de comunicación se han porque ese es otro problema que tiene que ver con las crisis de los medios de comunicación, que ha efectivamente retirado de las zonas de conflicto a muchos testigos que estaban contando lo que allí sucedía. Supongo que es terrible estar a ciegas en muchos sitios, ¿no? El periodismo internacional de calidad, y yo creo que no solo en España, desde luego es algo en extinción. Nos está obligando cada vez más a utilizar nuestra página web como un medio más, a utilizar lo que mi generación no somos tan expertos, pero las redes sociales y eso, claro, para como vía alternativa. Un instrumento estupendo también para esto, ¿no? No, yo creo que frente al deterioro, casi colapso de los medios en cuanto a la calidad de información internacional, es una muy buena alternativa. Déjame un momento porque hay una noticia que tiene que ver con la desigualdad, un informe de la OCDE que dice que las cosas, lejos de ir tan bien como algunos parecen decirnos estos días, pues van regular. Estamos hablando de OCDE, países en teoría en el grupo de los más desarrollados, pero hay cifras que indican que las políticas que se están haciendo durante esta crisis, pues lo que están es contribuyendo a que esa desigualdad sea cada día mayor. Vamos a hacer una última conexión con Uxía Rodríguez para que nos dé el titular fundamental de este informe de hoy de la OCDE y otras cifras de la vergüenza también que nos indican que el mundo está un poco loco.
Pues sí, Fernanda, como decías, hoy mismo, sin ir más lejos, nos encontramos con otro contundente informe, esta vez de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que dice que las diferencias entre ricos y pobres están en su nivel más alto desde hace 30 años, desde que existen esos informes. En los 34 países de esta institución, la mitad de la riqueza total está en manos del 10%. El 40% de los más pobres solo tiene el 3% de esa riqueza. Eso en un mundo en el que las 85 personas más ricas tienen tanto como la mitad más pobre de la población de todo el planeta. Y atención a este dato, si cualquiera de las 3 personas más ricas del mundo, una de ellas es gallega, se gastase $1 millón al día, tardaría más de 200 años en agotar su dinero. Desde que comenzó la crisis, el número de 1.000 millonarios se ha duplicado en el mundo. En España, las 20 personas más ricas tienen tanto como el 30% más pobre, es decir, tanto como 14 millones de personas. El nuestro se ha convertido ya en el segundo país más desigual de toda la Unión Europea, solo por detrás de Letonia. 1 de cada 3 niños españoles vive en la pobreza o en riesgo de exclusión social. Hablamos de 2.700.000 niños, cifras que nos tocan de cerca y de las que podríamos dar muchos más ejemplos, pero si levantamos un momento la vista vemos cómo las cosas empeoran. ¿Sabían que más de 3 millones de niños mueren cada año por desnutrición? Son 8.200 niños al día. Mientras, el número de refugiados sigue marcando récords. Hay 38 millones de personas desplazadas de sus países por guerras o persecución política o religiosa. Solo el último año es como si hubiésemos vaciado Pekín, Londres o Nueva York. Y por desgracia, Fernanda, podríamos seguir dando muchos más datos. Pues la verdad es que sí, efectivamente. Por desgracia podríamos seguir dando muchos más datos. ¿Tiene solución? ¿Las cosas se pueden organizar de otra manera? Porque puede haber quien diga, bueno, pues esto es una cuestión de adanismo, de buena voluntad, está muy bien este discurso, pero esto tiene que ser así. El mundo es así y no hay forma de solucionarlo. ¿Es posible arreglarlo, José Antonio? Desde luego está muy fuera de mi experiencia y mis conocimientos, pero estoy completamente seguro que sí. Estoy seguro que en el mundo hay suficientes recursos para que todos viviéramos. Desde luego, para que no se murieran. La desnutrición todavía es como lo de refugiado, es un término técnico que enmascara un ser humano que no ha comido lo suficiente en las últimas semanas como para morirse, que es chocante, no es que te pase un autobús por encima, una leucemia muy rara, una infección extraña, es solo no poder comer. Y hay millones de personas en el mundo hoy que están viendo la situación, cuando tenemos el iPad de tercera generación, un robot en Marte, es absolutamente chocante. Es completamente factible cambiar esto. Voy a preguntar enseguida alguna opinión a mis compañeros de mesa, a nuestros compañeros de mesa, pero un apunte que tiene que ver con la situación que se está viviendo en España, crisis económica brutal, con gente pasándolo francamente mal. Supongo que mucha gente se acerca a Médicos Sin Fronteras o habla con vosotros diciendo, me encantaría seguir colaborando con vosotros, pero en estos momentos la urgencia está aquí. ¿Qué dirías a esta gente? Antes apuntabas que paradójicamente los gobiernos o el gobierno está como diciendo, no tenemos un duro, y la gente está arañando probablemente donde no tiene para continuar con esa colaboración. ¿Cómo se compatibiliza una crisis interna como la de España con la ayuda a Médicos Sin Fronteras para que pueda seguir continuando con su magnífico trabajo? Pues lo mismo que se compatibiliza con la ayuda a Amnistía Internacional, a Greenpeace, a los derechos de las mujeres en Afganistán. Hay un montón de iniciativas diferentes, todas completamente justificadas, que cada ser humano tiene que preguntarse yo qué me conmueve más y en qué quiero invertir mis esfuerzos. Y desde luego es completamente justificado que haya mucha gente que hoy día esté apoyando Cáritas, Cruz Roja, Médicos del Mundo, los que hacen aquí, porque hace falta aquí hacer cosas, eso sin ninguna duda. No entramos en una aritmética del sufrimiento humano, es más sufrimiento el de un niño nigeriano que tiene malaria que el de un niño en riesgo de exclusión social o con malnutrición en España, que los hay. Son dos causas que requieren una pelea. La que hemos elegido en Médicos Sin Fronteras es la de ayudar a seres humanos en situación extremadamente crítica, que no las hay aquí en España, en esta situación tan extremadamente crítica, pero todos requieren, yo creo, de mis tiempos de médico en Barajas, desde luego, cada ser humano con un problema serio de sufrimiento merece un esfuerzo. Hay mucha gente que se merece, y yo creo que es un argumento error el pensar en la competencia entre unos y otros. Yo creo que es mucho más para que la persona que se compromete con una causa identificar si de verdad se compromete para apoyarla financieramente o para irse a hacer algo o entregarse de voluntario, que identifique qué es la causa que le convence. Hay muchas, por desgracia. Hay muchos frentes en los que se puede pelear. Manuel Lago. Sí, bueno, parece moi interesante. Eu son afiliado nada máis Muchísimas gracias. ademais, o digo non para presumir, sino para animar os espectadores que esa organización ou outras pues, participen activamente, porque eu creo que temos a
obriga moral, os cidadáns do primeiro mundo temos a obriga moral de participar en ese tipo de iniciativas. ¿no? A mí me parece moi interesante unha idea que planteas ti, non? E ese cambio de perfil das persoas que viaxan, non? Que deixan de ser inmigrantes, que buscan un traballo mellor, bueno, como fixemos os españois, non? Os galegos, durante moito tempo, para ser persoas que salen fuxindo, huindo das guerras. E esa era a miña opinión. Eu xa teño, recordo algún dos conflictos que ti falabas, o mundo era máis tranquilo nos anos 70, nos anos 80. O nivel de conflictos bélicos... Estoy tan seguro. Eu creo que sí. Había otros conflictos bélicos, Estaba... O sea, pero de esa que digo, por poñer un exemplo, no mundo árabe hai un conflicto permanente, localizado, permanente, que palestino-israelí, pero digamos que hai áreas enteras que foron quen de vivir con certa tranquilidade, non? E foron decisións de meterse, vou meterme con unha concreta, non? Pois Europa se mete con Estados Unidos a bombardear Libia, non? Do que era unha situación de dictadura de un dictador sanguinario, ¿no? Pois o que se transformou logo da intervención europea é un marasmo absoluto. O sea, ti tes a sensación de que hoy hai máis problemas de los que había hace 30 años? Sí, sí. Quería utilizarlo, por exemplo, esa referencia de Irak. Quero decir, porque eu creo que son elementos moi importantes. Hai un momento na primeira guerra de Irak, non? Cuando eu fui a los campos eu recordo, quero decir, a primeira guerra de Occidente contra Irak, cando as tropas da coalición chegan, o sea, botan fora de Kuwait as tropas invasoras, non? Con certa legitimidade xurídica, e cando chegan á fronteira paran, non? E non provocan o conflicto. Na segunda guerra de Irak, do trío das Azores, non? De Bush fillo, porque o Bush pai era máis inteligente, entran en Irak. E a partir de aí, a partir de que as tropas internacionais entran en Irak, se produce unha revolución absoluta en todo ese territorio que non parou hasta hoxe. O sea, tienes la sensación de que hoy se está peor que hace 30 años, básicamente. Sí, que se tomaron decisiones muy negativas por parte o simplemente se han cambiado los sitios. Yo no estaba aquí hace 30 años y no tengo toda la información, pero yo tengo la impresión que el mundo hace sus ciclos. Hace 30 años Latinoamérica estaba convulsa, en una situación con muchísima violencia política, ahora es violencia criminal en muchos sitios. El sureste asiático, Camboya, Laos, era una situación, las dos Coreas en guerra. Ha habido cada momento ha tenido su situación. Lo que ahora da más miedo es, por lo menos en los tiempos de la Guerra Fría, había un grado de, no diría previsibilidad, pero una situación muchísimo más regulada. Había grupos irregulares que apoyaban a cada uno de los bandos. Ahora hay una situación muchísimo más caótica y a mí me preocupa mucho más que la dinámica de los conflictos, que siempre los ha habido, siempre ha habido atrocidades, por todas partes, siempre ha habido radicalismo islámico hace ya mucho también, ha habido muchas cosas que no son tan nuevas. Preocupa mucho más el cambio, yo diría que bastante brutal, de visión de los países dominantes, Europa, Occidente, etcétera, un poco sus responsabilidades hacia los más débiles. Lo vemos dentro de los países y lo vemos internacionalmente, como el concepto de bienestar social, que era un concepto predominante en los 60, 70 y después, cómo eso se está diluyendo y lo vemos dentro y fuera entre países. Y eso tiene consecuencias mucho mayores de lo que parece y tiene mucho que ver con las guerras. A ver, os pido intervención muy breve porque tenemos un minuto para acabar. Simplemente quería destacar que es muy importante el ejercicio de concienciación, que todo esto de reclamar este tipo de cambio de valores y de prioridades en las sociedades más desarrolladas, las sociedades occidentales, es fundamental, pero es fundamental para atajar lo que son los efectos de los problemas. Es decir, en definitiva, de lo que estamos hablando aquí es de donde hay orden, pues dar una entrada, una Europa que reciba. Al final tenemos que ver también, es cierto que no es un problema de recursos, porque recursos hay, es un problema de organización, de instituciones, de estructuras. Y ahí hay dos papeles, hasta qué punto puede hacerse eso desde fuera o hasta qué punto endógenamente las distintas sociedades tienen que buscar equilibrios, como había antes, donde había orden. A lo mejor dentro había mucho penuria, desastres, violencia, pero había un orden. Y ahora es cierto que hay muchos lugares que han intentado ir a un nuevo orden, no lo han logrado y la inestabilidad es absoluta. Yo creo que, sin duda, todo este tipo de, es decir, Médicos Sin Fronteras, que hace un papel encomiable, lucha por cambiar, digamos, o por mejorar los efectos de todas las situaciones de desigualdad o de desequilibrios económicos, políticos y demás. El problema es cómo ir a
las causas estructurales. Y eso es un reto para la humanidad, en la cual, desde luego, el que haya concienciación, que es una sociedad en la cual vivimos mercantilizada, con valores tal, en el cual, cuando escuchamos, creo que el silencio que estaba reinando aquí es síntoma de lo que es una bofetada al final en la conciencia colectiva, de cómo al final los niños o los chicos se están desarrollando para tener una PlayStation, y al final eso, cuando tienes unos ciertos años, te vas dando cuenta que lo que te hace feliz no es al final esto que te entra en la sociedad de mercado. Y justamente opiniones y tareas, yo creo que es lo más encomiable que hay. Es decir, yo he contactado y tengo tenido relación con académicos de primer nivel, con políticos de primer nivel, con empresarios de primer nivel, no ya digo nacional, internacional o mundial, y mi admiración al final siempre está con el que a pie de calle hace el trabajo ingrato y no reconocido socialmente de intentar cambiar lo más sustancial, que es el derecho a la dignidad, a los derechos humanos, al bienestar mínimo de los ciudadanos, ¿no? Vamos a escuchar, acabamos la ronda y acabamos después contigo, José Antonio. Julio, por favor, os pido 20 segundos, que son las 12:05. Perdón. Yo decía, hay 1 millón de personas en el norte de África dispuestas a saltar, ¿no? Entre 1 millón, 1,5 millones. Es decir, que estarían esperando la patera para salir. Hay una situación bastante parecida en Myanmar también, o sea, de unas migraciones. Sí. Es decir, ¿qué podemos hacer? Hombre, yo creo que en línea con lo que tú dices, desde luego, no tratar el último síntoma del problema, que es el hecho de que existan bandas criminales que transportan a esta gente. Desde luego habría que empezar reconociendo que esta gente provisionalmente por lo menos va a tener que ser acogida en algún sitio, no se puede seguir cayendo al mar y ahogándose, y luego un esfuerzo mucho mayor, tienes toda la razón, en una combinación de diplomacia y otras habilidades que no se están desplegando a fondo para que estos conflictos, estas guerras, se establecen de alguna forma, ¿no? Porque a mí no me parece que haya un esfuerzo, yo no soy, insisto, un experto en geopolítica, ni en solución de conflictos, ni en Libia, ni en Irak, pero no me da la impresión de que las instituciones diplomáticas internacionales han hecho un esfuerzo. Es aterrador escuchar de expertos que a ninguno de los grandes poderes, ni a Estados Unidos, ni a Irán, ni a China, ni a Rusia, ni a la Unión Europea, les interesa a fondo que gane ninguno de los partes que están en contención en Siria, que sería muy desestabilizador. Hay un acuerdo de un status quo de aceptar que esta guerra es mejor que continúe esta guerra como está, que gane ninguno de los que están. Eso es aterrador. Y sería prácticamente lo de los Tutsis y los Hutus. Bueno, aquello sucedió muy rápido y ni siquiera hubo estrategia. Fue eso mismo, pero a cámara rápida. Pero esto es un conflicto que está ahí perpetuado porque el atajar a fondo la causa o el origen se está... es más fácil, y eso es muy preocupante, porque es 1 millón y pueden ser más, y seguramente serán más los que hay detrás esperando, y habrá como esto no se aclare, ¿no? Jorge, acabamos contigo, venga, te pido brevedad. Yo creo, vamos, todas estas cosas lo que hacen es entristecernos, pero tenemos que elevar la moral, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que hay un problema de recursos y hay un problema de dirigentes. O sea, el mayor problema yo creo que es el conjunto de dictadores, sátrapas, ladrones, etcétera, que en muchos casos están propiciados por el mundo desarrollado. O sea, esto es lo más grave, ¿no? Sí. Entonces, a mí hay una cosa que has dicho que yo creo que conviene destacar, al menos para mí, y es que además de la protección económica de los benefactores, la presión que hay que hacer ante los dirigentes políticos para una actuación más importante. Segundo, yo creo que el tema de la ONU, que cada vez hablamos menos de ella, como si no existiera, sería la clave, sería el único sitio donde podíamos conseguir algo. Se ha convertido en lo contrario. Y ahora, ¿no? una pregunta muy concreta. Yo creo que es muy importante cuidar las ONGs. Y con eso lo que quiero decir es que hay que evitar cualquier desprestigio de las ONGs. ¿Existe algún registro, algún control internacional? ¿Existe auditorías? ¿Existe relaciones laborales establecidas? En fin, no solamente buenismo, sino hay un planteamiento. Yo primero estoy en desacuerdo contigo. Creo que está muy bien que las ONGs acepten el juicio crítico de los ciudadanos, de las instituciones y lo que sea. Creo que somos otro grupo de seres humanos y un grupo heterogéneo. No, yo me refería a las falsas ONGs. Bueno, creo que debemos hay que cuidar las buenas ONGs. Someternos ya, pero todos tenemos poder, pero las buenas tenemos que probar que lo somos y estar abiertos a que se nos escrutinice y a que se critique lo que hacemos, si está justificado o no. En España hay una fundación Lealtad, me suena así de repente, que se dedica
a auditar y comprobar qué grado de transparencia y de buen hacer tienen las ONGs. En otros países hay registros. Yo creo que no es muy difícil, si uno quiere, comprobar si la ONG que nos está apoyando tiene sus cuentas disponibles en Internet o no, si son auditadas por un organismo independiente o no. Hay una serie de cuestiones básicas que sí se pueden hacer. Pero yo no creo que las ONGs tengan que ser sagradas. Las ONGs como concepto tienen el valor sagrado de ser expresiones de la sociedad civil. Son iniciativas de la sociedad civil. Es igual, en vez de un club de ajedrez o un club de fútbol, es un club de gente apasionada por llevar ayuda a otros seres humanos en otra parte del mundo. Somos un grupo de ciudadanos haciendo lo que queremos hacer y nos asociamos para eso. Y eso es muy importante. En las sociedades, eso hay que cuidarlo. Las iniciativas de la sociedad civil, sobre todo para hacer cosas buenas, esas hay que mimarlas y cuidarlas. Y tienen una legitimidad enorme en sí mismas. Ahora Médicos Sin Fronteras, la Asociación de Médicos Sin Fronteras, que somos la que se reúne en la Asamblea General, que son en este momento 600, casi 1000 personas en España. La base social de socios que nos apoyan financieramente regularmente está ya por encima del medio millón de personas. Creo que como expresión de la sociedad civil tenemos una legitimidad importante. Creo que somos aparte de lo que hacemos, tenemos una credibilidad de estar expresando. ¿Qué volumen económico mueve una ONG importante? Médicos Sin Fronteras, la rama española, en este momento un presupuesto anual en torno a los 100-120 millones de euros. José Antonio, para terminar, te voy a pedir dos cosas. Una, que compartas con nosotros el momento más satisfactorio de tu experiencia en Médicos Sin Fronteras, y la otra cara de la moneda, el momento más triste. Más triste tengo unos cuantos, pero el momento más satisfactorio seguramente en mi primera misión en Kurdistán, a una niña chiquitita, 4 o 5 años, un poco más mayor que mi hija, Borjan, una paciente que me la encontré primero con cólera, luego se infectó de una neumonía, luego estaba en malnutrición porque estaba malnutrida, la fui siguiendo y en un punto me di cuenta que no hablaba de más. Y cuando le apretó en el campo de refugiados empezó a calmarse un poco y había más tiempo, me salió el médico de familia dentro, empecé a dedicarme un poquitín más a seguirla con cuidado y ya me enteré que no hablaba porque había caído una bomba cerca de su casa, había matado a varios familiares y estaba traumatizada. Entonces conseguí no solo que la neumonía bilateral se acabara, no solo que recuperara su peso y su bienestar, sino a base de pedirle que me enseñara a hablar kurdo, ella empezó a hablar otra vez y yo aprendí un poco de kurdo. Y me acuerdo del momento en que ella, a hombros, tengo la foto, bueno, se puede haber traído, ella a hombros de su padre se fue para volver a su casa, que era una zona de Irak que empezaba a estar mucho más tranquila. Fue una sensación de decir, bueno, por una persona sí he hecho algo claramente identificable y sí me puedo sentir. Esto fue Borjan. Tengo la foto por ahí, me encantaría saber cómo le va ahora, 20 años después. ¿Y sería qué es de su vida. Sería difícil localizarla, supongo? No lo sé, en Sulemanía, ha tenido sus momentos difíciles Sulemanía también en los últimos 20 años, pero de por ahí era, desde luego. ¿Y un momento triste? Más duro, no sé si lo comentamos ya cuando estuvimos en Santiago la otra vez, pero el momento más duro, sin ninguna duda, fue en enero del 97, en el este de Congo, haciendo esfuerzos enormes por llegar a los refugiados ruandeses que sabemos que estaban huyendo hacia el interior de Congo cada vez más, con los grupos militares que les perseguían, impidiéndonos a nosotros llegar a ellos y tal. De repente, por los campesinos, que entonces eran zaireños, enterarnos que había un grupo en unas colinas, una zona lejísimos, conseguimos llegar con el coche muy cerca, dejar el coche, caminar 1 hora, llegar hasta ahí, encontrar un grupillo pequeño, una situación dantesca, realmente. Malaria, un cadáver por ahí, una señora con un niño con un parto atravesado de hace varios días, el niño muerto, una cosa realmente. Dimos todo lo que teníamos, todo lo que íbamos lo dejamos, al día siguiente volvimos con más medicamentos y comida, pues hemos intentado cambiar, a hacer clínica y había ya 500, 700 de ellos alrededor que empezaban a venir de otras partes. Al tercer día ya había 3.000 o 4.000, al cuarto día cuando vamos a acercarnos, los militares nos pararon en la carretera y dijeron no pueden ustedes seguir. Vimos de lejos una excavadora que dijimos, ¿qué hace una excavadora aquí en mitad de las colinas? Pues nada, nos damos la vuelta, ya damos la vuelta a los campesinos que nos están ayudando a encontrar a los refugiados, nos dijeron, el ejército os ha seguido y cuando había 4.000 de ellos han llegado, los han matado a todos y los están enterrando. Eso es lo que he visto. Eso fue realmente como la buena voluntad solo no vale. La inocencia puede ser peligrosa, hay que estar muy preparado para el grado de manipulación y de horror que hay a nuestro alrededor en estas situaciones. ¿Cómo es un campo de refugiados? Última pregunta ya. Depende de cuál. Los hay ordenaditos, los hay más caóticos. Los campos de refugiados que yo recuerdo, que son sobre todo refugiados ruandeses o refugiados kurdos en su etapa inicial, son sitios donde hace o mucho frío o mucho calor, donde huele una mezcla de sudor, heces, donde se oyen llantos de niños por todas partes y música, depende del momento, a lo mejor un momento de alegría, un momento de tristeza.
Música de la gente cantando. Sí, música suya, sí, o la música de la radio de pilas, música árabe, del transistor en Kurdistán, o en países africanos la gente canta constantemente, donde tienes una interacción, donde te paseas y tienes una interacción muy rara, porque la gente te trata con una deferencia que es incómoda y exagerada. Tú eres ahí el gran benefactor y una sensación. Es difícil llegar a pasearte por la misma zona del campo refugiado para que conseguir que la gente te trate con naturalidad y no te loen del Salvador, que es una situación que no es lo que buscamos. Y yo recuerdo todo recuerdo los olores y los sonidos, sí, eso es lo que más tengo en la memoria. Pues José Antonio Bastos, de verdad, un auténtico placer, como siempre que nos encontramos. Insisto, mañana a las 7:30 no se pierdan la conversación que va a mantener el presidente de Médicos Sin Fronteras en España con Gonzo, con el periodista, en el auditorio de A Fundación, decía 7:30 de la tarde en la ciudad de A Coruña. Muchísima suerte. Estaremos muy pendientes de todo lo que haga Médicos Sin Fronteras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una última pausa publicitaria, será breve ya, para compartir con ustedes los últimos titulares de la jornada. Han pasado más cosas, además de las elecciones, incluida una vacuna de la meningitis. Hoy ha dicho algo el presidente de la Xunta. Enseguida volvemos.